En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Visítanos en febiblica.blogspot.com. El Señor Dios y su Espíritu. El único Espíritu de Dios no es ninguna tercera persona divina y distinta. Hay varias porciones de la Escritura que nos hablan acerca de Dios y de su Espíritu. Y nos dicen que solamente hay un Espíritu de Dios. Pero desafortunadamente algunas porciones de la Escritura han sido tomadas por la teología trinitaria y han sido torcidas por ellos para tratar de inventar que esos textos están hablando de una tercera persona divina y distinta, lo cual no es cierto. Estos textos son Génesis 1 del 1 al 2, Isaías 48, 16 y Juan 14 del 16 al 17, junto con otros textos más, pero particularmente el argumento trinitario se basa en estos tres. ¿Qué dicen estos textos de las Sagradas Escrituras? Veamos. Génesis 1 del 1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y dice aquí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Isaías 48, 16 dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Juan 14, del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a ver entonces el argumento trinitario. La teología trinitaria ha hecho las siguientes declaraciones. Un escritor llamado Matthew J. Slick, en su obra El Espíritu Santo, dice lo siguiente: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. También vemos nosotros a Louisa Jeter de Walker, otra escritora trinitaria, en su obra ¿Cuál camino?, edición ampliada y revisada, en la página 40, una obra publicada por la editorial Vida, que esta señora dice así: la Biblia declara que hay un solo Dios, pero lo presenta como más de una persona. Vemos esta pluralidad en acción, unida desde el primer capítulo de la Biblia. Génesis 1.1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. En 1.2 el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que ya está aquí diciendo que porque en Génesis 1 del 1 al 2 se dice que Dios creó los cielos y la tierra, y que porque se habla del Espíritu de Dios, que entonces Dios es más de una persona. Eso es totalmente una arbitrariedad y un invento, pero más adelante vamos a tener mayores argumentos que refutan a esta idea extrabíblica de la Trinidad. Otro escritor trinitario llamado Dave Hume, en su obra Esa misteriosa Trinidad, traducción por Arturo de Jesús, dice lo siguiente: el Antiguo Testamento también presenta tres personas en la deidad interactuando el uno con el otro. Tomemos como ejemplo lo siguiente: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero,
Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Desde que se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió el Señor Dios y su Espíritu. Isaías 48, versículos 12, 13, 16. El que habla se está refiriendo a él mismo como el primero y el último, y el creador de todo. Entonces, él debe ser Dios. Pero él habla de otros dos en el mismo pasaje, quienes deben ser también Dios. El Señor Dios y su Espíritu me han enviado. ¿Por quién podría Dios ser enviado a una misión? ¿Y dónde? Este no puede ser otro que el Padre y el Espíritu Santo enviando al Hijo dentro del mundo para ser nuestro Salvador. O sea que este Señor toma el texto de Isaías 48, 16, que habla de que me envió Jehová el Señor y su Espíritu, y entonces dice que son dos personas divinas enviando a otra persona divina. Pura imaginación extrabíblica que realmente no tiene cabida, pero ellos son capaces de tomar estos textos de la Escritura para decir que la Escritura está hablando de tres personas divinas y distintas en Isaías 48, cuando por ninguna parte de Isaías 48 se ve eso. También en el Diccionario de las Religiones, en la versión castellana de Dworkin, de la obra dirigida por el cardenal Paul Porpar, dice lo siguiente: el cuarto evangelio, Juan, y muy especialmente en el discurso después de la cena, insiste de manera particular en la distinción y en las relaciones mutuas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo hace en los pasajes en los que se afirma claramente la personalidad del Espíritu Santo, puesto que se le designa con el pronombre relativo masculino, mientras que la palabra espíritu, neuma, es neutra en griego. Confrontar Juan 14, versículo 11, con Juan 16, 17 y versículo 26. O sea que aquí también, en este diccionario de las religiones, están diciendo que el Espíritu Santo es una persona diferente, que tiene una personalidad diferente, que es un individuo distinto de otros dos individuos, lo cual es pura imaginación porque el texto de la Escritura jamás está diciendo eso. Vamos entonces a refutar el argumento trinitario. A través de las siguientes líneas veremos la debilidad de ese argumento que presenta la teología de la Trinidad. Primero, la Escritura nos enseña que Dios es espíritu, el único Dios es espíritu. La Biblia proclama que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan 4:24. Es interesante aquí notar que cuando Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, Él dice que es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, y luego dice que el Padre es espíritu. Dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que la Escritura está mostrando que el único Dios, que es el Padre, también es espíritu. O sea que no podemos pensar que haya un espíritu diferente o distinto al Padre. No podemos pensar que haya un espíritu divino, un espíritu que sea Dios, que sea diferente al Padre, porque ahí mismo en Juan 4:24 se está mostrando que el Dios, que es espíritu, es el Padre. Y el Padre está buscando que lo adoren en espíritu y en verdad. Veamos una definición de la palabra espíritu, hallada en la enciclopedia Microsoft Encarta. Dice: espíritu, del latín spiritus, ser inmaterial y dotado de razón. Eso es lo que significa espíritu según esta enciclopedia. Esto nos indica que Dios es un ser incorpóreo, dotado de una inteligencia esplendorosa. Como Él es espíritu, es invisible.
Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que se está hablando de un solo Rey de los siglos, un solo Rey que es inmortal y es invisible. ¿Por qué es invisible? Por ser espíritu. Y dice al único y sabio Dios, es decir, este único y sabio Dios, por ser espíritu, es invisible. Solo hay un único y sabio Dios. Ese único Dios es eterno e invisible. Aun cuando existan otros seres espirituales como los ángeles y los demonios, el único que posee el atributo de la eternidad es Dios. Isaías 40:28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La Biblia también nos enseña que Dios es omnipresente. Ningún otro ser espiritual goza del atributo de la omnipresencia, pues esta es una cualidad exclusiva de Dios. Así, Dios está en todo lugar a la vez y en ningún lugar ausente. Ningún ángel, ningún demonio, ni siquiera el mismo Satanás gozan de esta cualidad única de Dios, pues aun cuando ellos son seres espirituales, son limitados. No así Dios. Por ejemplo, la Santa Palabra nos enseña que Satanás será atado durante 1000 años en el abismo y quedará reducido a ese lugar, como lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 20, del 1 al 3, que dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero acerca de Dios, la Escritura dice en el Salmo 139, versículos del 7 al 12, así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios no se limita a un lugar específico. Dios es omnipresente. Debe llamarnos la atención que antes de proceder a hablar de la omnipresencia de Dios, el salmista confiesa que Él es espíritu. Sí, Dios es espíritu y por lo tanto es omnipresente. No podemos ni huir ni escondernos de su espíritu. Desde el primer capítulo del Génesis, la Santa Escritura declara que Dios es espíritu. Por eso expresa que aquel único y verdadero Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Es normal que la Biblia diga que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, precisamente porque Dios es espíritu. La Biblia presenta al único Dios que es espíritu como aquel que creó todas las cosas. La teología trinitaria no tiene ningún sustento bíblico. Por eso, negando esta evidencia y con un afán desesperado de darle, de algún modo, un sustento a sus explicaciones antibíblicas, ha dado rienda suelta a su imaginación. Así
ha dicho que si la Biblia dice Dios y luego dice Espíritu de Dios, es porque existe una pluralidad de personas en la deidad y no se da cuenta que con ese argumento está ignorando abiertamente que Dios es espíritu. No fue un ángel el que creó todas las cosas, y por eso la Biblia no dice que el espíritu de un ángel se movía sobre las aguas. Era Dios el que estaba creando todo, y por eso la Escritura afirma que el Espíritu de Dios era el que se estaba moviendo. Los dos primeros versículos del Génesis no aportan ningún sustento a la teología trinitaria y al contrario la desmienten. Por eso, decir que Dios y el Espíritu de Dios son dos personas distintas es ignorar lo que la Escritura enseña. Es simplemente ignorar que Dios es espíritu. Decir que Dios y su espíritu son dos personas distintas es prácticamente afirmar que hay por lo menos dos espíritus divinos en existencia, y eso es herejía. Eso es negar la fe cristiana. Aún reconocidos escritores trinitarios han confesado que Dios es un espíritu y no dos o tres espíritus. Desafortunadamente, luego desmienten lo que han dicho para confesar a un Dios trino jamás enseñado en las páginas de las Sagradas Escrituras. Veamos una buena definición de Dios, tal y como es presentada por el escritor trinitario Josh McDowell en la obra Más que un carpintero, en las páginas 10 y 11, en el capítulo 1, donde dice así, dice Josh McDowell así: el obispo evangélico español Juan Bautista Cabrera, en su tratado Manual de Doctrina y Controversia, define a Dios como Espíritu Supremo existente por sí mismo e infinito en todo género de perfecciones. Nótese aquí que se está hablando de Dios como Espíritu Supremo, o sea, como un solo espíritu. ¿Sí? Así es que está dando la definición de espíritu que cita Josh McDowell de Juan Bautista Cabrera, y dice que Dios es espíritu, no tres espíritus, sino que Dios es Espíritu Supremo existente. ¿Sí? Luego, desafortunadamente, McDowell dice que Dios es una Trinidad, cuando primero ha dicho que Dios es un espíritu. Entonces aquí uno ve la contradicción de ellos. Pero dice aquí que Dios es definido como Espíritu Supremo existente por sí mismo e infinito en todo género de perfecciones. Como nadie lo ha creado, Él es la causa de todo. Esta definición es adecuada para todos los teístas, incluyendo entre ellos a los musulmanes y a los judíos. El teísmo enseña que Dios es un ser diferente de la creación y que el universo fue planeado y creado por Él. Dios lo sustenta y lo gobierna en el presente. El teísmo cristiano agrega una nota a la anterior definición: y quien llegó a encarnarse como Jesús de Nazaret. Hasta aquí la cita de Josh McDowell, quien curiosamente dice que Dios es un espíritu, pero luego dice por allá en otras partes que el Espíritu de Dios es una tercera persona divina y distinta. Una total y absoluta contradicción. Sí, un solo Dios que es espíritu se manifestó en carne como un hombre para redimir a la humanidad del pecado y de la muerte. Ese hombre fue conocido como Jesús de Nazaret, así como lo dice McDowell aquí en esta definición. ¿Sí? El único espíritu se manifestó como Jesús de Nazaret. Si uno creyera que el espíritu es la tercera persona, entonces la tercera persona se convirtió en la segunda persona cuando se manifestó en carne. Es una contradicción la definición que nos da McDowell para luego decir por allá en otras partes que el espíritu es una tercera persona. O sea, contradice lo que dijo acá cuando empieza a hablar de la Trinidad. Una buena definición de Dios que dio acá, en esta parte, en Más que un carpintero, en las páginas 10 y 11, en el capítulo 1, en la obra publicada por la editorial Betania, luego la contradice cuando McDowell habla de la Trinidad por allá en otras partes.
Pero sí, un solo Dios que es espíritu se manifestó en carne como un hombre para redimir a la humanidad del pecado y de la muerte, y ese hombre fue conocido como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el verdadero Dios que se hizo presente en medio de su pueblo, no en espíritu, sino en carne. No basta que confesemos esta gran verdad solo de palabra, hay que creerla con el corazón. Similar a la expresión un hombre y su alma. Isaías 48:16 dice, Jehová el Señor y su Espíritu. Dicha expresión, lejos de constituirse en un sostén para la teología trinitaria, lo que hace es desmentirla totalmente. El texto jamás afirma lo que la teología trinitaria pretende hacernos creer. El texto jamás afirma que Jehová el Señor es una de las tres supuestas personas divinas o que el Espíritu sea una persona diferente a Él. Lo que hace el texto es simplemente expresar que Jehová el Señor es Espíritu. Si utilizáramos la expresión un hombre y su alma, cualquiera entendería que nos estamos refiriendo a un solo hombre que es una sola alma viva. Incluso también cuando habláramos de un hombre y su espíritu, del espíritu humano que tiene ese hombre, también cualquiera entendería que nos estamos refiriendo a un solo hombre que es o que tiene también un espíritu. Al hablar de esa manera, jamás estaríamos confesando que existen dos personas dentro de un solo hombre o que haya una pluralidad de personas en cada uno de los seres humanos. Hablar así es simplemente expresar que el hombre es un alma viva. De igual manera, cuando la Biblia dice Jehová el Señor y su Espíritu, está hablando de un solo Dios que es Espíritu, sin hacer referencia a ninguna pluralidad de personas en la deidad. La teología trinitaria es culpable de pensar más allá de lo que está escrito, según nos advierte 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. La expresión alma es usada para referirse a los seres humanos, así como la expresión espíritu, con E mayúscula, es usada para referirse al único Dios del cielo. Por ejemplo, si alguien dice, no se ve un alma en la calle, lo que está expresando es que no hay ni un solo ser humano en la calle. Si alguien dice una población de 20,000 almas, lo que está expresando es que hay una población de 20,000 personas, habitantes o individuos humanos. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y a nadie se le ocurriría, por si acaso, pensar que guárdate y guarda tu alma es una expresión que indica que cada uno de los integrantes de la nación de Israel era una pluralidad de personas. El rico insensato de la parábola de Jesús expresó en Lucas 12:19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Dado que el hombre es un alma viviente, el rico insensato habló a su alma y no a otra persona. Asimismo, dado que Dios es un espíritu, la referencia a Dios y a su espíritu no nos enseña que Él siga siendo más que un solo ser espiritual. En verdad, es muy triste que los trinitarios acepten que un hombre pueda referirse a su alma y aún así siga siendo una sola persona, pero no acepten que Dios
pueda referirse a su espíritu y aún así siga siendo un solo ser espiritual. Así, para ellos Dios tiene menos facultad que los hombres. Ellos no han entendido que hay un solo Dios absoluto, único e indivisible, que es por naturaleza espíritu. Jehová el Señor es una expresión que es utilizada en el texto de Isaías 48:16 para referirse al único y sabio Dios. La expresión espíritu es utilizada para referirse a la naturaleza de Dios y a la obra de Dios dentro del profeta Isaías. Quiere decir que el Dios que es espíritu entró en el profeta Isaías y lo motivó para que anunciara la palabra de Dios. Esto se puede apreciar en el verso 17 que dice, Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 48 habla de un solo Dios. Ninguna parte de la Biblia habla acerca de la Trinidad. Ni en el versículo 48:16 del libro de Isaías, ni en ningún otro versículo dentro del mismo capítulo, ni en cualquier otra parte de la Biblia se habla acerca de la Trinidad, porque esa no es una doctrina bíblica, sino una invención humana. Al observar el argumento trinitario sobre Isaías 48:16, podemos comprobar la manera desesperada y poco seria en que los escritores trinitarios desean encontrar la supuesta Trinidad en la palabra de Dios. Uno de los escritores citados anteriormente, Dave Hunt, afirma lo siguiente: el que habla se está refiriendo a él mismo como el primero y el último, y el creador de todo. Entonces, él debe ser Dios. Por supuesto, el que habla en los versículos 12 y 13 se está refiriendo a sí mismo como Dios, y no queda duda de que es Dios. Algo debe llamarnos la atención, y es que afirma, yo soy el único Dios, yo soy el único Dios. Así que se presenta como el único Dios, y no como una supuesta persona de Dios, tal y como nos lo quiere hacer creer este escritor trinitario. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Isaías 48, del 12 al 13. Óyeme, Israel, pueblo de Jacob, a quien he llamado. Yo soy el único Dios. Yo soy el primero y el último. Con mi mano afirmé la tierra. Con mi mano extendí el cielo. En cuanto pronuncié su nombre, empezaron a existir. El que habla es el único Dios. Decir algo más es ignorar lo que dice la Escritura. Es buscar indoctamente lo que la Escritura no afirma. Sin embargo, vemos que dicho escritor trinitario continúa diciendo, pero él habla de otros dos en el mismo pasaje, quienes deben ser también Dios. El Señor Dios y su Espíritu me han enviado. ¿Por quién podría ser Dios enviado a una misión y dónde? Este no puede ser otro que el Padre y el Espíritu Santo enviando al Hijo dentro del mundo para ser nuestro Salvador. Verdaderamente es triste escuchar estos argumentos de alguien que ha tenido la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras. ¿En qué parte del pasaje se habla acerca de otros dos? ¿Le haremos caso a lo que dice la Escritura o creeremos a las falsedades inventadas por los hombres? ¿Qué dice la Escritura? Dice que hay un solo Dios. El versículo 12 nos enseña que hay un Dios único. El versículo 13 de Isaías 48 nos enseña que ese Dios único es el creador de todo. El versículo 16 vuelve a hablar de ese solo y único Dios y lo llama Jehová el Señor. Y también se refiere a él como espíritu, precisamente porque Dios es espíritu. El profeta Isaías es el que se identifica como el que fue enviado para anunciar esa profecía, no Dios.
Isaías es el que se presenta a sí mismo como aquel a quien Jehová amó y como el encargado de anunciar estas cosas. Isaías dice que él es aquel que desde que recibió la profecía de Dios jamás la mantuvo en secreto, sino que la publicó al pueblo. Él la publicó desde el mismo principio, es decir, desde que recibió la profecía de parte de Dios. Pero más hermoso aún es como continúan los versículos siguientes. Invito a toda aquella persona que ama al Señor Jesús para que abra sus oídos y preste atención a estas palabras, a fin de que pueda dejar a un lado las doctrinas babilónicas, tal como la doctrina de la Trinidad, que enseñan a otro Dios diferente al de la Biblia, y libre de esa esclavitud pueda vivir para el Dios vivo. Dice Isaías 48, del 17 al 20. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Dios es el Espíritu Santo. El único Dios es el Espíritu Santo. La Biblia no solo llama a Dios Espíritu, sino que también lo llama Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Es normal que Dios sea conocido por el título de Espíritu Santo, pues Dios es Espíritu y es Santo. Aun cuando Dios llame a sus escogidos santos, solo Él es santo en todo el sentido de la palabra. Dios es santo. Apocalipsis 15, del 3 al 4, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En la Biblia, el título de Espíritu Santo es aplicado a Dios en primera instancia para hacer referencia a su naturaleza, a lo que Él es, reconociendo que Él es Espíritu y es Santo. En segunda instancia, dicho título es utilizado para referirse a la capacidad que Dios tiene de obrar en medio de su creación y de habitar en medio de su pueblo. Sin embargo, dicho título jamás es utilizado para demostrar alguna pluralidad en Dios. La Biblia confiesa que Dios es uno, pero no dice nada acerca de que Él sea trino. ¿A quién le creeremos? ¿A la Biblia o a las doctrinas inventadas por los hombres? Es preferible que creerle a la Biblia y unirnos al salmista diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La tercera persona. La teología trinitaria ha enseñado durante siglos que el Espíritu Santo es la tercera persona dentro de una supuesta Trinidad. Sin embargo, ¿en qué parte de la Escritura se dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad? En ninguna parte. Decir que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad
es hacer una declaración antibíblica, es ignorar las Escrituras y el gran poder de Dios. Mateo 22, 29. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu y es Santo. Solo hay un Espíritu con E mayúscula. Nosotros no conocemos el número exacto de seres espirituales que existen, pero sabemos que son muchos millares, como lo dice Hebreos 12:22. Aun cuando existen muchos seres espirituales, solo Dios puede ser conocido como el Espíritu con E mayúscula. Solo hay un Espíritu de Dios, porque solo hay un Dios. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu, mire que se está hablando de un solo Espíritu divino, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Efesios capítulo número 2, versículo 18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, no por dos, no por tres espíritus, sino por un solo Espíritu, no por una tercera persona divina, no, sino por un mismo Espíritu tenemos entrada al Padre. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, no un cuerpo y una tercera persona divina, no un cuerpo y tres espíritus, sino un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4. El Santo Espíritu es el Padre. Ya vimos que Juan 4:24 dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, porque el Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, el Padre es espíritu. Incluso la Biblia llama a Dios el Padre de los espíritus. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Debemos obedecer a nuestro Dios y Padre, quien es el Espíritu Santo. Si queremos vivir, debemos obedecer al Padre de los espíritus. La Biblia enseña que hay un solo Espíritu, y ese Espíritu es el Padre. ¿Por qué hacer caso a las doctrinas de la invención humana que nos dicen que el Padre es uno y que el Espíritu es otro distinto a Él? ¿Acaso no es la misma Biblia la que nos enseña que existe un solo Espíritu? ¿Por qué tratar de separar al indivisible? ¿Por qué ignorar que el Padre es el Espíritu, dado que Dios es Espíritu y es Santo? Es tiempo de poner a las doctrinas falsas y a los dioses falsos en el lugar que les corresponde para correr a adorar al único y sabio Dios, nuestro Salvador. La Escritura dice en Mateo capítulo número 10 del 19 al 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Qué bonita porción, dice, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y en un pasaje paralelo, que es Marcos capítulo 13, versículo 11, dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu de vuestro Padre es el mismo Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu, y ese Espíritu es llamado el Espíritu del Padre y también el Espíritu Santo. El Espíritu del Padre es el que nos indica a los verdaderos creyentes lo que debemos hablar,
pues no somos nosotros los que hablamos, sino que Él es quien nos da lo que debemos hablar. De igual manera, todos los que hemos recibido el Espíritu del Padre podemos clamar Abba Padre o Padre mío, porque tenemos a nuestro Dios y Padre morando en nuestros corazones. Romanos capítulo número 8, versículos del 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta discusión es sumamente interesante, pues el hombre fue creado como un recipiente, como un vaso en el cual pudiera morar el Espíritu de Dios. Así, la Iglesia es el cuerpo de creyentes que ha sido bautizada con el único y verdadero Espíritu, con el Espíritu de Dios. De esa manera, Dios es en nosotros la plenitud de todas las cosas. Dios es en nosotros todo en todos. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios capítulo número 1, versículos 22 al 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El deseo que Dios tuvo al crear el mundo fue contar con un número de creyentes que fueran sus hijos y que por lo tanto estuvieran llenos del Espíritu del Padre. Un grupo de creyentes dentro del cual el mismo Espíritu pudiera dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero no había ni un solo ser humano digno de semejante honor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Entonces, Dios mismo, y no otro, se manifestó en carne como un hombre, como lo vemos en Isaías 9:6, Mateo 1:23 y 1 de Timoteo 3:16. Así, Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. El propósito de Dios, al manifestarse en carne, era que llegara a existir, por lo menos, un ser humano que pudiera manifestar al Espíritu del Padre en esta tierra. Así, aquel ser humano que manifestó al Espíritu del Padre en esta tierra fue llamado el Hijo de Dios, según Lucas 1:35, pero también era Dios mismo manifestado en la carne. Dios necesitó de un recipiente para que su espíritu pudiera entrar al mundo físico, y por eso se manifestó en carne como un verdadero hombre. Ese ser humano que llegó a ser llamado Hijo de Dios no es más que Dios mismo y no otro manifestado en carne. No hay ningún hijo eterno, pero aquel que se manifestó en carne sí es eterno, pues es el Espíritu de Dios. El ángel Gabriel le reveló a María que el Espíritu Santo engendraría a un niño en ella y que por esa razón aquel niño sería llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el Padre de la humanidad de Jesús. El Espíritu Santo es el Padre y es el único Dios que existe. El Espíritu Santo es aquel que tomó a ese recipiente, a ese ser humano, y lo llenó completamente para manifestarse al mundo. El Espíritu Santo es el Padre al que tanto se refería Jesús. El Espíritu Santo es el único Dios que se manifestó en carne. Mateo 1, del 18 al 20 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. ¿De quién había concebido María? Dice que del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Más claro no se puede mostrar que el Espíritu Santo es el Padre del Hijo Jesús. El Espíritu Santo es el Padre. Eso lo dice la Escritura claramente y punto. Lucas 1 del 34 al 35 dice lo mismo. Dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que iba a nacer, el hombre que iba a nacer, el niño que nos es nacido, el hijo que nos es dado que iba a nacer, ¿sí? Tenía a Dios por Padre, tenía al Espíritu Santo por Padre, y por eso se llamaría el Hijo de Dios. Si el Padre y el Espíritu Santo fueran dos personas distintas, tal y como enseña el dogma fraudulento de la Trinidad, entonces tendríamos que preguntarnos: ¿tuvo Jesucristo dos padres? ¿Cuál de ellos es el verdadero Padre? La Biblia no nos deja en esa incertidumbre. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el Padre, pues ese ser humano que llegó a ser conocido como el Hijo tenía como propósito manifestar al Espíritu del Padre en este mundo. El escritor pentecostal apostólico Mike F. Bland dice en su artículo Implicaciones prácticas de la verdad de la unicidad lo siguiente: antes de la cruz, el Padre solo tuvo la posibilidad de manifestarse perfectamente a través de un solo ser humano. Por lo tanto, ese Hijo tuvo que multiplicarse y llenar la tierra para que pudieran llegar a existir muchos hijos de Dios. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. El único Espíritu del Padre ahora vive en el interior de muchos recipientes por todo el mundo, y el segundo Adán, quien es Cristo, se ha multiplicado grandemente. Su espíritu opera de manera simultánea en todo el mundo, mientras que antes de que Jesús fuera crucificado, solo podía ser el único recipiente a través del cual Dios podía manifestarse. De ese modo en que Jesús se multiplica, es como la gloria de Dios llena la tierra. La verdad de la unicidad confirma que toda la humanidad tiene la necesidad de expresar al Padre para de esta forma ser hijos de Dios. Por eso fue que Jesús llevó como Hijo de Dios el mismo título que todos los verdaderos creyentes tienen como hijos de Dios. Por eso es que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, como lo dice Hebreos 2:11. La estrategia del enemigo, al inventar la doctrina de la Trinidad, fue la de usurpar la enseñanza esencial de la unicidad, que implica nuestra necesidad de manifestar en nuestras vidas al solo Espíritu del único Dios. Si nuestros ojos se alejaran de ver a Jesús como nuestro ejemplo completo y perfecto de cómo manifestar el Espíritu de Dios, entonces nosotros seríamos débiles e ineficazmente nunca cumpliríamos con nuestro propósito. ¿Puede ver usted cómo la doctrina de la Trinidad lleva al hombre lejos de la gran verdad de una vida llena del Espíritu? ¿Puede usted ver cómo la unicidad
lo confirma completamente. Agradezca a Dios por la verdad de la unicidad. El Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo entró a la dimensión del mundo físico cuando se manifestó en carne en el cuerpo humano de Jesucristo. Algunos afirman que Jesús fue un simple ser humano, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Él era mucho más que eso. Él es Dios mismo manifestado en carne. El Espíritu Santo es Jesús mismo y no otro. Jesús es Dios, por ende Jesús es el Espíritu Santo. Jesús afirmó su omnipresencia cuando dijo en Mateo 18 del 19 al 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La verdadera iglesia tiene al verdadero, al solo y único Espíritu de Dios morando en ella. Ese Espíritu es el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Señor Jesús prometió que Él mismo y no otro habitaría en los corazones de los creyentes para siempre. Mateo 28:20 dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por eso la Escritura afirma categóricamente que cuando Cristo habita en nuestros corazones es cuando tenemos la esperanza de la gloria eterna. Esta verdad no la conocen ni la pueden aceptar los que no forman parte de la verdadera iglesia de Dios, pero la verdadera iglesia sí entiende que Jesús es el Espíritu Santo, porque Jesús es Dios y no hay otro Dios. Colosenses capítulo número 1, versículos 26 al 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, mostrando claramente que Él es el Espíritu, vea, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese único Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, fue el que inspiró a los profetas que hablaron de la salvación destinada a nosotros. Note cómo los siguientes versículos llaman al único Espíritu, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, sin hacer alguna diferencia. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 10 al 12, dice así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire que en esta misma porción de la Escritura no se hace ninguna distinción entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son el mismo y único Espíritu de Dios. Juan el Bautista indicó que Jesús es quien bautizaba con el Espíritu Santo, y esto es obvio, pues Jesús es el Espíritu Santo. Jesús, como el único Dios que es, tiene la potestad de sumergirnos, de bautizarnos en su Santo Espíritu. Lucas 3:16 dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego? Jesús.
¿Por qué? Pues porque Él es el Espíritu Santo. Todos sabemos que con esas palabras Juan se estaba refiriendo al Señor Jesús. Jesús es el único y precioso Espíritu que habita en el corazón de los creyentes. Antes de partir para los cielos, Jesús mismo indicó a sus discípulos que Él era quien los llenaría con el Espíritu Santo, precisamente porque Él es el Espíritu Santo. Juan 20:22 dice que Jesús, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Los discípulos no fueron llenos con el Espíritu Santo en ese preciso momento, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. Una vez glorificado, el Señor volvió a su amada iglesia, no en carne, sino en espíritu, para cumplir lo que prometió. Es decir, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometió en Mateo 28:20, para que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí esté Él en medio de ellos, como lo prometió en Mateo 18 del 19 al 20. El día de Pentecostés, en el cual descendió el Espíritu Santo por primera vez, fue Jesús mismo y no otro el que los llenó con su santa presencia, cumpliendo así lo que había prometido, y aún sigue llenando con su Santo Espíritu a todos los que forman parte de su amada iglesia. En el libro de los Hechos se indica que todos los que estaban reunidos en el aposento alto recibieron el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mientras Jesús estaba aún con ellos en su forma corporal, no podía llenarlos como luego lo hizo. Juan 7:39. Pero luego, cuando Él ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, pues Él es Dios, también llenó a su iglesia con su Santo Espíritu, con el Espíritu de adopción, por el cual podemos ser reconocidos como hijos suyos. Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 10, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La verdadera iglesia, eso lo dice Efesios 4 del 3 al 10. La verdadera iglesia cristiana jamás ha hecho separación alguna entre Jesús y el Espíritu Santo, tal como sí lo hace la engañosa enseñanza trinitaria, precisamente porque Jesús es el único Dios y no hay más. Así, las expresiones Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús, Espíritu de Jesucristo, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu del Hijo, Espíritu Santo, etc., no son más que expresiones equivalentes que se refieren al único y solo Espíritu. Así lo entendieron los santos hombres de Dios y por eso escribieron, como se puede ver en Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra vocación y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mira aquí que se dice Espíritu de Jesucristo. No hay ninguna distinción entre el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, porque es el solo y único Espíritu de Dios, ya que Dios es un solo y único Espíritu divino. A continuación presentaremos una tabla en la que se muestran los diferentes modos en los cuales la Biblia se refiere al solo y único Espíritu. El hecho de que se presenten 30 ejemplos, esto no quiere decir que existan 30 espíritus, pues solo hay un Dios que es Espíritu
y ese Dios es Jesús. Bueno, veamos entonces las diversas maneras que usa la Biblia para referirse al único Espíritu. Entonces miremos, un solo Espíritu. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios 12:13, Efesios 2:18, Efesios 4:4. El Espíritu. Primero de Crónicas 12:18, Nehemías 2:20, Salmo 104:30, Salmo 139:7, Isaías 34:16, Ezequiel 2:2, Joel 2:28, Ageo 2:5, Zacarías 4:6, Mateo 4:1, Marcos 1:10, Lucas 2:27, Juan 1:32, Romanos 7:6, Primera de Corintios 24:2, Segunda de Corintios 1:22, Gálatas 3:2, Efesios 3:5, Filipenses 2:1, Primera de Tesalonicenses 5:19, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Santiago 4:5, Primera de Pedro 1:2, Primera de Juan 3:24, Judas 1:19, Apocalipsis 2:7, etc. Espíritu de Dios. Lo vemos en Génesis 1:2, Éxodo 35:31, Números 24:2, Primero de Samuel 10:10, Segundo de Crónicas 15:1, Ezequiel 11:24, Mateo 3:16, Romanos 8:9, Primera de Corintios 2:11 y Primera de Juan 4:2. Espíritu del Dios vivo. Lo vemos en Segunda de Corintios 3:3. Espíritu que proviene de Dios. Lo vemos en Primera de Corintios 2:12. Espíritu de nuestro Dios. Lo vemos en Primera de Corintios 6:11. Glorioso Espíritu de Dios. Lo vemos en Primera de Pedro 4:14. Espíritu Santo de Dios. Lo vemos en Efesios 4:30. Santo Espíritu. Lo vemos en Salmo 51:10, Isaías 63:10. Espíritu Santo. Lo vemos en Mateo 3:11, Marcos 1:8, Lucas 1:15, Juan 1:33, Hechos 1:2, Romanos 5:5, Segunda de Corintios 6:6, Primera de Tesalonicenses 1:5, Segunda de Timoteo 1:14, Tito 3:5, Hebreos 2:4, Primera de Pedro 1:12, Segunda de Pedro 1:21, Judas 1:20. Espíritu de santidad. Lo vemos en Romanos 1:4. Espíritu Santo de la promesa. Lo vemos en Efesios 1:13. Espíritu de Jehová. Lo vemos en Jueces 3:10, Primero de Samuel 10:6, Segundo de Samuel 23:2, Primero de Reyes 18:11, Segundo de Crónicas 18:23, Isaías 11:2, Ezequiel 11:5, Miqueas 2:6. Espíritu de Jehová el Señor. Lo vemos en Isaías 61:1. Espíritu del Señor. Lo vemos en Hechos 5:9, Hechos 8:39, Segunda de Corintios 3:16, 18, etc. Espíritu de Cristo. Lo vemos en Romanos 8:9, Primera de Pedro 1:11. Espíritu de Jesucristo. Lo vemos en Filipenses 1:19. Espíritu del Hijo. Lo vemos en Gálatas 4:6. Espíritu del Padre. Lo vemos en Mateo 10:20. Espíritu de adopción. Lo vemos en Romanos 8:15. Espíritu eterno. Lo vemos en Hebreos 9:14. Espíritu de lo alto. Lo vemos en Isaías 32:15. Espíritu de verdad. Lo vemos en Juan 14:17, Juan 15:26. Buen espíritu. Lo vemos en el Salmo 143:10. Espíritu de sabiduría. Lo vemos en Deuteronomio 34:9, Isaías 11:2, Efesios 1:17. Espíritu de inteligencia. Lo vemos en Isaías 11:2. Espíritu de consejo. Lo vemos en Isaías 11:2. Espíritu de poder. Lo vemos en Isaías 11:2. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Lo vemos en Isaías 11:2. Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Jesús prometió darnos palabras a la hora de la prueba. Hay un solo Dios y ese Dios es Jesús. Jesús
es el único Espíritu Santo. La Escritura dice en Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y en un pasaje paralelo se afirma que el que lo hará es Jesús. O sea, el que nos fortalecerá con palabras que no sabríamos qué decir es el Espíritu Santo. Pero en Lucas 21, del 12 al 15, se dice que el que lo hará es Jesús. Dice Lucas 21, del 12 al 15, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo, y el que estaba hablando era Jesús, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Está claro que Jesús es el mismo Espíritu Santo por la comparación entre Marcos 13:11 y Lucas 21 del 12 al 15. Jesús es el que santifica. La Escritura afirma que aquel que santifica a la iglesia es el Espíritu Santo. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pero en el libro a los Hebreos se menciona muy claramente que el que santifica es Jesús. Hebreos 2 del 11 al 12 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Claramente en Hebreos 2 del 11 al 12 se menciona a uno que santifica y claramente y se dice que es Jesús, y claramente en Romanos 15:16 se dice que la iglesia es santificada por el Espíritu Santo, lo cual demuestra que el único santificador, que es el Espíritu Santo, es el Señor Jesús. No hay ninguna diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo, porque Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es el consolador, el abogado, el mediador, el Paracletos. James Strong, en su concordancia exhaustiva de la Biblia, define la palabra griega Paracletos como intercesor, abogado, consolador o consejero. Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en una obra suya llamada El Espíritu Santo, en la catequesis de Juan Pablo II, escribió lo siguiente: Paracletos literalmente significa aquel que es invocado, de parakalein, llamar en ayuda, y por tanto el defensor, el abogado, además de el mediador, que realiza la función de intercesor. Es en este sentido de abogado defensor el que ahora nos interesa, sin ignorar que algunos padres de la Iglesia usan Paracletos en el sentido de consolador, especialmente en relación a la acción del Espíritu Santo referente a la Iglesia. Hasta aquí la cita de Juan Pablo II. Ciertamente, el Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro abogado, nuestro intercesor. Cuando recibimos el Espíritu de adopción, tenemos amplia y generosa entrada al Padre, al Dios en toda su plenitud.
Juan 14, del 15 al 17 dice, mas el Consolador, Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Romanos, capítulo número 8, versículos 26 al 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Sin embargo, en la primera epístola del apóstol Juan, la Santa Escritura nos enseña que Jesús es el Paracletos, es decir, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro consolador y o nuestro consejero. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, Paracletos, tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí claramente se está diciendo en 1 Juan 2.1 que Jesús es el Paracletos, Jesús es el Consolador, Jesús es el Espíritu Santo enviado por el Padre a la iglesia, Jesús es el Espíritu que recibimos cuando invocamos su nombre, Jesús es el Espíritu de adopción, Jesús es el Espíritu del Padre. Padre, Espíritu Santo y Consolador son títulos de un solo Dios cuyo nombre es Jesús. En el libro de Isaías, Jehová afirmó que Él es nuestro Consolador. Isaías 51, del 12 al 13 dice, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo de hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Jehová es el único Dios que es espíritu, y por eso Jehová es Jesús mismo. Porque hay un solo mediador, un solo consolador, un solo abogado, un solo Paracletos, no dos, no tres. Solamente un abogado, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, porque Jesús y el Espíritu Santo es el solo y único Dios que habita en nosotros. Jesús es el que habla a las 7 iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, Jesús se identifica plenamente como el Espíritu Santo. Jesús es el que se dirige a cada una de las 7 iglesias de Asia. A las iglesias de Éfeso, Apocalipsis 2.1, de Esmirna, Apocalipsis 2.8, de Pérgamo, Apocalipsis 2.12, Tiatira, Apocalipsis 2.18, Sardis, Apocalipsis 3.1, Filadelfia, Apocalipsis 3.7 y la Odisea, Apocalipsis 2.14. Sin embargo, él afirma, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como lo vemos en Apocalipsis 2.7, 2.11, 2.17, 2.29, 3.6, 3.13 y 3.22. O sea que está claramente demostrado que Jesús es el que se dirige a cada una de las 7 iglesias, es el que está dando el mensaje a las 7 iglesias, pero ahí mismo, en esas mismas porciones, también se dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, mostrando claramente que Jesús es el Espíritu Santo. El Señor Jesús es el Espíritu. El falso dogma de la Trinidad afirma que Jesús y el Espíritu Santo son 2 personas distintas dentro de un Dios trino, pero la Escritura, atacando frontalmente a ese dogma, afirma categóricamente en 2 Corintios 3:1, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor Jesús es el Espíritu.
Si los hombres le prestaran atención a la Escritura, se despojarían de la trampa que Satanás les ha puesto para que caigan en el error de adorar a un Dios trino jamás enseñado en la Escritura. Ese solo versículo basta para derribar tanta falsedad inventada durante tantos siglos. La verdad bíblica es que el Señor Jesús es el Espíritu. El apóstol Pablo, quien es el escritor de 2 de Corintios, tenía muy claro a quién se refería cuando usaba el título de Señor. Como ya hemos visto en 2 de Corintios 3:1, él usó el título de Señor para dirigirse al Espíritu, al punto que utilizó la expresión Espíritu del Señor. Sin embargo, vemos que en la misma carta utilizó el mismo título de Señor para referirse a Jesús. 2 de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Todo esto nos indica que el apóstol sabía, por la revelación del Espíritu, que Jesús es el Señor y que el Señor Jesús es el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3 dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué los trinitarios no pueden entender esa sencilla verdad? Porque desafortunadamente los han programado de manera previa y de una forma extra escritural, y les han dicho que el Señor Jesús y el Espíritu Santo son dos personas distintas. Entonces, afectados por esa preconcepción, ya no le creen en la Escritura, sino que la acomodan de manera muy conveniente a su doctrina del error. Cuando alguien confiesa por el Espíritu que Jesús es el Señor, entonces está confesando que Jesús es el único Dios y que no hay más. Hay personas que pueden confesar con su boca que Jesús es el Señor, pero si no lo creen con su corazón, dicha confesión no les sirve. Solo aquel que se deje dirigir por el Espíritu Eterno para hacer dicha confesión la comprenderá totalmente. Jesús es Jehová y por ende es el Espíritu de Jehová. La palabra griega que se usa como nuestro equivalente español de Señor es Kurios. Los escritores del Nuevo Testamento, así como de la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, toman los versículos donde originalmente aparecía en hebreo el nombre sagrado YHWH o Jehová y lo traducen como Kurios o Señor. La versión latina, conocida como la Vulgata Latina, que también ha tenido una gran influencia en la traducción de la Biblia a muchos idiomas, lo traduce como Dominus, que también traduce Señor. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías 43. Pero en el Evangelio según Marcos se escribe en Marcos capítulo 1, versículos 2 al 3, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Como puede apreciarse, el evangelista Marcos traduce como Señor el nombre de Jehová que utilizó el profeta Isaías. Juan el Bautista preparó el camino al Señor Jesús, pero Isaías dice que prepararía el camino a Jehová. Todo esto nos indica que Jesús es Jehová, y así pueden encontrarse innumerables citas bíblicas. Jesús es Jehová porque Dios fue manifestado en carne como un ser humano. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:9, ni tentemos al Señor,
como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pero en el libro de Números, capítulo número 21, versículos 5 al 6, se afirma que el pueblo tentó a Jehová. Así, Jehová es el Señor, Jehová es Jesús, Jesús es el Señor es el Espíritu, Jesús es el Espíritu, Jesús es el Espíritu de Jehová, Jesús es el solo y único Espíritu. Un solo Señor. Es evidente que Jesús como Señor es el único Espíritu Santo. Sin embargo, la teología trinitaria, tratando de confundir al hombre que ya tiene ideas preconcebidas cuando lee la Escritura, presenta argumentos como estos. Un escritor trinitario llamado Will Pons, en su artículo ¿Cuál es tu nombre?, traducido al español por Víctor Castro Chinchilla, dice lo siguiente: JHVH es un término hebreo que no se menciona en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El término equivalente para JHVH en griego es Kurios, Señor. Se aplica a las tres personas de la Trinidad, que se aplica a tres personas. Es justificable tratar el nombre JHVH de las Escrituras en hebreo como en su significado específico en el Nuevo Testamento por el Señor o el Kurios. No es aplicable a ninguno otro, sino a la deidad. Hasta aquí la cita de Will Pons. Este argumento, haciendo caso omiso de la enseñanza bíblica y basado en el paradigma artificial de las tres personas, nos dice que si la Biblia dice que el Padre es el Señor, que Jesús es el Señor y que el Espíritu es el Señor, es porque dicho título se aplica a las tres personas de la supuesta Trinidad. ¿Por qué no creer simplemente lo que enseña la Escritura? ¿Por qué no creer que hay un solo Dios llamado Jesús que posee varios títulos tales como Señor, Padre y Espíritu? ¿Por qué pensar más allá de lo que está escrito? ¿Por qué inventar más de lo que la Biblia dice para justificar un error tan grande como la Trinidad? ¿Por qué justificar la creencia en el Dios falso de la Trinidad? La misma Biblia declara que hay un solo ser al que debemos llamarle Señor, y ese uno es Dios. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. Solo hay un Señor, no hay tres señores. Uno no se puede inventar cosas que la Escritura no dice. Subsecuentemente, el apóstol Pablo escribe en Efesios 4:5, un Señor, no tres señores, un Señor, una fe, un bautismo. Estos textos nos enseñan de manera simple y clara que Jesús es el único Dios y Señor. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad afirma que aun cuando Jesús es Señor, hay otros que son tan señores como Él. Veamos cómo lo expresa el credo de Atanasio. El credo de Atanasio dice: ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre y el Hijo, y otra también la del Espíritu Santo. Así, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor también el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Si está hablando de tres señores, ¿cómo así que no hay tres señores sino un solo Señor? Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. Hasta aquí la cita del credo de Atanasio. El credo de Atanasio mezcla la verdad con la mentira para confundir a los desprevenidos. Por supuesto, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo.
Por supuesto que no se trata de tres señores, sino de un solo Señor, porque hay un solo Señor. Todo eso es verdad, pues es absolutamente bíblico. No obstante, esta verdad es adulterada con la mentira antibíblica que aparece en la declaración inicial de dicho credo, donde se afirma que una es la persona del Padre, una es la persona del Hijo y otra también la del Espíritu Santo, mentira con la cual se mancha la mente del Trinitario a fin de programarlo para que piense en una pluralidad inexistente en Dios y rechace su unicidad, y para que ignore la preciosa verdad bíblica que nos enseña categóricamente que hay un solo Dios y Señor llamado Jesús. El credo de Atanasio condiciona al Trinitario para que piense que aun cuando la Biblia llama Señor al Padre, ese Señor llamado Padre no es el mismo Señor llamado Hijo, ni tampoco es el mismo Señor llamado Espíritu, porque según dicho credo, se trata de tres personas distintas. Incluso el credo dice que estamos obligados a confesar como Señor a cada persona en particular. Pero ¿será que eso es lo que nos enseña la Biblia? ¿Será que debemos confesar como Señor a cada una de las personas de un Dios imaginario inventado por los hombres y que es conocido como la Trinidad? No, de ninguna manera. La Biblia lo que nos invita es a confesar que hay un solo Señor y ese es Jesús. Jesús como Señor es también el Padre, el Espíritu, Jehová, el Consolador, en resumidas cuentas, el único Dios. La declaración del credo de Atanasio es absolutamente politeísta, pues menciona que el Señor Padre es diferente al Señor Hijo y también es diferente del Señor Espíritu. Dice que se deben diferenciar a las personas y reconocer a cada una de estas tres personas en particular, es decir, de manera individual. Cualquiera comprende que está hablando de tres señores, y eso es politeísmo. Sin embargo, para mantener a la gente atrapada en esa teología antibíblica, dice entonces, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. Si una persona llega a preguntar, ¿pero cómo tres señores pueden ser un solo señor? Entonces la respuesta del dogma trinitario es que este es un misterio tan grande que no lo puede entender ninguna mente humana. No obstante, ante todas las declaraciones del dogma artificial de la Trinidad, la Biblia declara que el único Señor es Jesucristo. Jesús es el único Señor. La Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 8, versículos 4 al 7, no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, pero no en todos hay este conocimiento. Muchos trinitarios, obedeciendo a la programación dogmática con la que fueron entrenados para leer la Biblia, creen que en ese texto han encontrado una prueba bíblica para su dogma. Ellos dicen que Dios el Padre es uno y que el Señor Jesucristo es otro, pero contrario a su argumento, lo que la Biblia nos enseña es que Jesús es el único Señor. Si Jesús es el único Señor, es porque Él es el Padre. Y si Jesús es el Padre, es porque Él es el único Dios. Jesús es el único Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:1. Una comparación puede ayudarnos a entender mejor este texto. Supongamos que en una fotografía aparece un hombre junto a su esposa y sus hijos. Cualquiera podría decir que en esa fotografía hay un solo esposo y un solo padre, siendo que es un solo hombre el que cumple con esos dos requisitos. Así, la verdadera iglesia,
cree que Dios, Señor y Padre son títulos que se pueden aplicar al único Dios que es Jesús. La verdadera iglesia jamás ha hecho diferencia entre Dios y el Señor como si fueran distintos, porque el Señor es nuestro Dios. Marcos 12:29, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Tres espíritus? La verdadera iglesia de Jesús siempre ha creído lo que dice la Biblia, y es que hay un solo espíritu. Por eso creemos que los títulos Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, Espíritu del Señor, Espíritu de Jesús, etc., son expresiones diferentes que usa la Biblia para referirse al único Espíritu Santo. Mike Bland, escritor unicitario, en su artículo Implicaciones prácticas de la verdad de la unicidad, dice: la Trinidad enseña que nosotros recibimos el Espíritu de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo, otra persona, y además que nosotros podemos tener el Espíritu del Padre en nosotros, otra persona más. Pueden negarlo todo lo que deseen, pero están enseñando inadvertidamente que recibimos a tres personas en nuestro ser y por ende a tres espíritus. El credo de Atanasio hace precisamente eso. En primera instancia, menciona que no se deben confundir las personas, indicando que se trata de tres personas distintas, y termina afirmando que una es la persona del Padre y del Hijo y otra también la del Espíritu Santo. Así, de manera antibíblica, se habla de tres personas, consecuentemente de tres espíritus. Si una persona llega a preguntar, ¿pero cómo tres espíritus pueden ser un solo espíritu? La Trinidad ya tiene la respuesta, a fin de que el hombre no pueda salir de su error, y entonces le dice: hay consiguientemente un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores, como lo dice el credo de Atanasio. Esa es una respuesta ingenua a una declaración contradictoria. Primero, afirma que se trata de tres espíritus, pero luego termina diciendo que no son tres espíritus, sino un espíritu. Cuando alguien pregunta cómo esa contradicción ha de tomarse como cierta, entonces la respuesta es porque sí, porque así lo dice la religión católica, porque es un misterio incomprensible, porque no se puede entender esta contradicción y punto. Pero tenemos que aceptarla, porque es un misterio. Valiente respuesta. El Espíritu del Padre y del Hijo es el único y Santo Espíritu. Los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan son algunas de las citas favoritas utilizadas por la teología trinitaria para sustentar su error. Veamos la siguiente cita, tomada de la gran enciclopedia Rialp, ediciones Rialp, en la en la sección Trinidad Santísima, Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio. Dice así esta enciclopedia: especialmente importantes para poner de manifiesto su personalidad y su distinción del Padre y del Hijo son los textos de la promesa del envío del Espíritu que recoge el Evangelio de San Juan. Juan 14, 15, 17, 15, 26, 16, 14. En otros textos no está tan claro que sea una persona distinta, sino que parece hablarse más bien el don de un espíritu o fuerza divina. Por ejemplo, en Hechos 8, 15, 10, versículos 44 y 47, capítulo 15, 8, 19, 2. En esa declaración prácticamente se afirma que las únicas citas que pueden ser usadas para indicar que el Espíritu Santo es una persona diferente de otras dos supuestas personas divinas son las del Evangelio según Juan capítulos 14, 15 y 16. Eso es lo que nos muestra esta enciclopedia Rialp. Dice que
para poder indicar que el Espíritu Santo es una persona diferente, tenemos los capítulos 14, 15 y 16 de Juan. También se afirma que en los demás textos no está claro que sea una persona distinta de otras dos supuestas personas. La verdad es que ni en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio según Juan, ni en ninguna otra parte de la Biblia está claro que el Espíritu Santo sea una persona de una divinidad compuesta, precisamente porque la Biblia no enseña la doctrina anticristiana de la Trinidad. A continuación, analizaremos algunos aspectos importantes de estos capítulos. Número 1. Otro consolador. Jesús habló de otro consolador que no era más que Él mismo manifestándose, ya no en carne, sino en espíritu dentro de su amada iglesia. Entender la expresión otro consolador como otra persona es ignorar que la Escritura enseña que el Señor Jesús es el único espíritu. Juan 14, del 16 al 18, Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sí, se está diciendo muy claramente aquí, Señor Jesucristo está diciendo que Él rogará al Padre para que envíe otro consolador, pero ellos ya conocen al consolador porque mora con ellos y estará en ellos, y para que quede claro que Él es el Espíritu, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a vosotros, mostrando que Él es el otro consolador, que ya no estará en carne, porque ahí los estaba consolando en carne, sino que ahora estará en espíritu. Ahí los estará acompañando, les estará dando la consolación como el Espíritu Santo. Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Las anteriores citas bíblicas, lejos de enseñarnos una pluralidad inexistente en la deidad, lo que están haciendo es confirmando que Jesús es el único Dios y por lo tanto que Jesús es el único Espíritu Santo. El Señor Jesús afirma que los apóstoles ya conocían al Espíritu de verdad porque moraba con ellos, aun cuando el único que moraba con ellos era Jesús. Jesús confirma que Él es el Espíritu Santo cuando afirma: vendré a vosotros. Jesús es el único Espíritu que está dentro de su amada iglesia. Más emocionante aún es comprender que ese mismo texto nos enseña que Jesús es el único Padre. Solo un padre puede dejar huérfano a un hijo, por eso Él dice: no os dejaré huérfanos. Jesús prometió que en la edad de la iglesia Él se manifestaría de otra forma muy distinta. Él prometió que se manifestaría no en carne, tal y como ocurría en ese preciso momento, sino en espíritu, llenando la vida de los creyentes. Por eso dice que es conveniente que Él como Hijo, como Dios manifestado en carne, se vaya para regresar en espíritu a fin de estar para siempre en nosotros. El versículo 14-21 aclara aún más que Jesús es el Espíritu de verdad, pues afirma que Jesús es el que se manifestará a su iglesia. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, del 28 al 29 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dice: voy y vengo a vosotros. Jesús es el que iba a venir en forma de espíritu a nosotros.
Número 2, el Espíritu del Padre y del Hijo. Jesús afirmó que Él mismo y no otro es el Padre. Jesús es el Padre que vendría a la iglesia porque Él dijo en Juan 14, del 16 al 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús es el Espíritu del Padre y por ende es el Espíritu de adopción por medio del cual podemos confesar que somos hijos de Dios. Romanos 8 del 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Por eso, cuando Judas, hermano de Jacobo, le preguntó a Jesús cómo es que él se iba a manifestar a la iglesia y no al mundo, Jesús le respondió que eso se lograría cuando él hiciera morada en los seres humanos, llenándolos con el espíritu de adopción. Juan 14, 23 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La Trinidad ve una pluralidad en la deidad a la cual este texto no apoya. Cualquier idea trinitaria es inexistente en este texto, que lo único que desea es afirmar que Jesús es el único Padre eterno que se manifiesta ahora a su pueblo, no en carne, sino en espíritu. Uno no puede descontextualizar este texto para obligarlo a estar en sintonía con la Trinidad, que no es más que una doctrina ajena a la palabra de Dios. La Biblia habla del Espíritu del Padre porque cuando el Señor viene a habitar en nosotros como el Espíritu, entonces nos adopta como sus hijos. Por eso es el Espíritu del Padre. Y también se habla del Espíritu del Hijo, no porque sea un espíritu diferente, sino porque cuando viene también el Espíritu, viene toda la virtud de Jesús como Hijo hacia nosotros. Y por eso es que la palabra del Señor dice que cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que Jesús, en su condición de Hijo, aún estando en su condición espiritual, nos ayuda también a nosotros e intercede por nosotros, porque es en su condición de hombre que Él puede interceder por nosotros, aún en la condición de un hombre glorificado y en la condición de Espíritu que habita en nuestros corazones. Número 3. Si conocimos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios, les dijo que si alguno de ellos había conocido a Cristo según la carne, ya no le conocía así. Era probable que alguno de ellos hubiera visto al Señor Jesús mientras estuvo manifestado como un hombre sobre la tierra, pero ahora estando llenos del Espíritu Santo, ellos conocían a Jesús de otra manera, ya no lo conocían en carne, sino en espíritu, habitando dentro de sus corazones. Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es evidente que ahora conocemos a Jesús por medio de una nueva manifestación que opera dentro de toda su iglesia. Según la carne, sabemos que Jesús era hijo de David, Romanos 1:3, y descendiente de los patriarcas, Romanos 9:5. Pero aún más que eso, sabemos que Jesús era Dios manifestado en carne, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Incluso el texto de 2 de Corintios 5:16 también nos enseña que cada uno de los miembros de la iglesia del Señor ya no se ve a sí mismo según la carne, ni tampoco ve según la carne a sus hermanos en Cristo, sino que se ve a sí mismo y a sus hermanos como una nueva creación del Espíritu de Dios que ahora vive en ellos. Somos nuevas criaturas, pues hemos nacido de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No nos vemos según la carne, pues hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del agua por el bautismo en el nombre de Jesús y del Espíritu por el Espíritu que Dios nos ha dado. Juan capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, creemos con la absoluta convicción, como dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este precioso conocimiento es el que desdibuja la doctrina artificial de la Trinidad, pero gracias a Dios, nosotros hemos adquirido ese conocimiento de Dios nuestro Señor por medio de su palabra. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso creemos que el Señor Jesús, y no otro, habita en nuestros corazones, pues Él es el Santo Espíritu. Creemos que debemos ir por todo el mundo enseñando estas cosas que Él nos ha mandado, aun cuando doctrinas fraudulentas como la Trinidad las quieran desdibujar. Creemos que el Señor Jesús ha cumplido su hermosa palabra, habitando ahora en nuestros corazones y manifestándose a su iglesia. Ahora hacemos parte de su cuerpo porque hemos recibido el espíritu de adopción que nos ha hecho sus hijos. Amamos la preciosa promesa del Señor que llena de felicidad a todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que ha nacido del agua, por medio del bautismo en el nombre de Jesús, y del Espíritu, por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20.